Assassin's Creed Syndicate nos introduce la revolución industrial, uno de los periodos más importantes de la historia contemporánea. Este periodo trajo grandes consecuencias, positivas y negativas, para la humanidad, que podrían dividirse en dos clases: científico-tecnológicas y socioeconómicas. La ciencia avanzó desmesuradamente, trayendo inventivas como la máquina de vapor de Watt en 1768, el barco de vapor de Fitch en 1787, la batería eléctrica de Volta en 1800 y el telégrafo de Morse y Watson en 1837. La electricidad, los motores de combustión interna, el transporte, las comunicaciones y la sanidad evolucionaron a una velocidad endiabladamente rápida. Podían transportarse objetos muy pesados y delicados a lo largo de grandes distancias mucho más rápido de lo que jamás se pudo. Personas separadas de miles de kilómetros podían comunicarse mediante ondas electromagnéticas. Europa y Norteamérica se unieron aún con las mismas distancias y la industria aumentó. Sin embargo, eso tiene un precio. Y es que la sociedad cambió a un ritmo muy rápido que no todos los miembros de la misma podían adaptarse a la misma facilidad. Los burgueses acapararon el poder económico hasta ser capaces de participar muy activamente en la política, lo que derivó en la total destrucción del sistema de estamentos para dejar pasar al sistema de clases sociales, dividida entre los mismos burgueses, clase baja, y los proletariados industriales o campesinos, clase baja, mano de obra de fábricas y campo. Los habitantes de entornos rurales se mudaron a las urbanizaciones para encontrar nuevas posibilidades con las que poder sobrevivir en situaciones precarias, y las condiciones laborales eran abusivas. Trabajo infantil, muchas horas de un trabajo física y psicológicamente agotador, y un salario pobre a cambio de todo ello. Y eso podemos comprobarlo en el videojuego, sobre todo a través del personaje de Jacob Frye, quien está interesado en enfrentar a nivel de calle todos estos temas sociales, montando su propia banda. Por supuesto, la vinculación entre clases sociales y bandas son claros en el juego. Los asesinos son proletarios, forman parte de la clase baja y se identifican con ella y con sus intereses y necesidades. Los templarios, por otra parte, son burgueses, poseedores de empresas, industria y negocios. Así que el paralelismo era obvio. Estas clases sociales estaban enfrentadas, como investigó uno de los precursores de la sociología científica y una de las mentes más brillantes de su momento, Karl Marx, quien aparece en el videojuego. Marx, junto a Friedrich Engels, desarrollaron el socialismo, un planteamiento político y sociológico que se basaba en la lucha de intereses de ambas clases sociales. Los burgueses explotaban a los trabajadores en sus fábricas, apropiándose de la plusvalía, o parte del valor productivo que el mismo trabajador generaba. Si un trabajador generaba $80 al día produciendo, el propietario de la fábrica se apropiaba de 60 y le pagaba los otros 20. Ese valor arrebatado se llama plusvalía y es una de las herramientas con las que la burguesía controlaba el proletariado. La otra herramienta era el alienamiento, o el fenómeno de que el proletariado asumía que sí eran tal y que sus posibilidades eran así, porque debieran ser así, porque él debía ser pobre porque sí y porque el burgués debía ser rico porque sí. Conformarse con su situación, aceptando el statu quo o incluso sentirse falsamente identificado con las necesidades e intereses de la clase burguesa, que obviamente no era la suya. Para cesar esta situación, Marx propuso la difusión de la concienciación de clase, que todos los proletariados asumieran su situación real, el abuso sociolaboral que sufrían, y decidieron enfrentarla mediante la unión de todos para ganar derechos sociolaborales y, paulatinamente, obtener todos los medios de producción para instaurar una dictadura del proletariado, o lo que es lo mismo, que la clase proletaria, la clase baja,
fuera quien gobernase y quien controlase la economía. Esto llevó a multitud de movimientos, como el loísmo, quienes se oponían a la tecnología pues defendían que ésta destruiría el empleo, pasando por la formación de sindicatos y partidos políticos obreros de corte socialista o anarquista gracias al movimiento de Mikhail Bakunin. Por supuesto, fue un gran momento para que el ser humano se conociera a sí mismo, no solo por su posición social, sino también por su propia identidad como ser vivo. Ese rol lo asumió Charles Darwin, cuyo descubrimiento pondría a la sociedad inglesa y europea patas arriba. Darwin descubrió que el ser humano es un punto de la evolución de los homínidos, los primates. Además, estudió el proceso de evolución de la naturaleza de las distintas especies que la conforman, así como la selección natural, o proceso por el que algunas especies sobreviven y evolucionan y otras desaparecen. Este descubrimiento le llevó a la imaginación no solo de la comunidad científica, sino también de la sociedad general. Por supuesto, actualmente sabemos que estaba más acertado que sus compañeros científicos, y su teoría fue estudiada y mejorada hasta lo que hoy es la teoría sintética de la evolución. Así que, salvando errores concretos que Darwin cometió en su investigación, algo común en la ciencia, porque la ciencia se basa en el ensayo y error constante, acertó muy generalmente si comparamos con el conocimiento que existía sobre el tema entonces. Eso no le salvó de que, en su día, sus conciudadanos le ridiculizasen, publicando una imagen, un dibujo de un mono con la cabeza de Darwin, como símbolo de mofa. Esta es una de las misiones secundarias que hacemos en el videojuego, retirarlo de las paredes. Otro gran científico que encontramos es Alexander Graham Bell, un brillante inventor que fue considerado como el padre del teléfono. Sin embargo, recientemente un estudio sentencia que no fue el único inventor, sino que realmente es una obra de Antonio Meucci, y que Bell fue solo una de las manos que participó en el desarrollo de la tecnología necesaria para el invento. Sin embargo, fue un desarrollador y un tecnólogo importante, especialmente en la rama de telecomunicaciones. La ciencia es una carrera de relevos. Cada científico trabaja a partir de las obras de la generación anterior. Y tan importante es quien inicia una investigación, quién la acaba y quienes están entre medias. Por lo que Bell sigue siendo igual de importante, un genio sin precedentes, y es algo que en esta entrega podemos notar. Aún es joven en la fecha ubicada, pero es ya un célebre inventor, con una personalidad inspiradora y muy locuaz, que desarrolla constantemente inventos para los gemelos Fry, los protagonistas que controlamos. Florence Nightingale fue una importante enfermera de aquella época, a quien también conocemos en el juego, cuidando de huérfanos. Fue un personaje clave en la fundación de la Cruz Roja Británica, mejorando las posibilidades y el conocimiento sanitario que se tenía en ese momento. Las vidas que salvó con sus manos y su mente podrían contarse por centenas, y que esta entrega le hereda su momento de gloria es un gracioso y graciosísimo homenaje. Pero no solo las ciencias mejoraron en esta época, también las artes. En este videojuego el representante de esto es Charles Dickens, autor de varias novelas, posiblemente las más famosas de ellas, Oliver Twist, sobre la vida de un pobre niño huérfano. Ayudamos a Charles en investigaciones de casos supuestamente sobrenaturales, que seguramente alimentarían la potente mente creativa del autor. Pero en medio de todas estas grandes mentes encontramos que, tristemente, ninguno tuvo el poder social que sí tenía Starrick, principal enemigo del juego, burgués de gran poder económico y gran maestre de los templarios en la época victoriana en Inglaterra. La obra nos lleva a destruir y destabilizar las fábricas de todos los miembros de templarios, uno a uno, con el fin de socializar los medios de producción entre los ciudadanos londinenses de la Inglaterra victoriana. Algo que, como vimos,
entra dentro de la teoría de Marx y Engels. Con la llegada de la historia contemporánea, los sucesos no se centran tanto en batallas y guerras, sino en revoluciones y conflictos de clases sociales. La historia no se escribe ya en campos de batalla, sino en las calles. No se habla de conquistas de tierras, sino de conquistas de derechos. Y junto a estos cambios sociales, seguían también cambios en la ciencia, pues ciencia y humanidad van siempre de la mano, retroalimentándose constantemente. La tecnología mejora la vida de las personas, aunque la burguesía no fue capaz en ese momento de equilibrar la necesidad de producción y la de miles de proletariados que necesitaban un empleo estable y condiciones de calidad digna. Fue por ello que los luditas llegaron a la desafortunada conclusión de que la tecnología era la culpable de la desaparición de varios puestos de trabajo y que por ello debían eliminarlas. Actualmente sabemos que tecnología y trabajo humano son más que compatibles, son necesarias, pero que debemos saber cómo complementar ambos factores para que ninguno de ellos salga perjudicado. En el momento en el que instalamos tecnología que puede destruir empleo directo, como sociedad estamos obligados a mitigar esa situación lo máximo posible, mediante recolocación de puestos de trabajo, actualización en la formación laboral u otros procesos activos o pasivos que aseguren que nadie va a pasar hambre ni perder sus bienes necesarios de vida, ya que es importante la tecnología para la humanidad, pero también es importante que cuidemos de los derechos y las necesidades de toda la ciudadanía, incluso de la más pobre, pues hasta la persona más pobre debe tener derechos básicos cubiertos. Y como sociedad, como instituciones públicas o como ciudadanos, tenemos la obligación de compensar esa balanza si alguien por esta cuestión de tecnología se ve afectado. Por supuesto, este videojuego tiene dos tramas. La otra trama es la del presente, la situación actual entre templarios y asesinos en estos años. Seguimos a los asesinos Sean y Rebecca que conocemos desde Assassin's Creed 2, en la búsqueda del suradio del Edén que escondieron los gemelos Fry siglo y medio antes, después de derrotar a Starrick. Sin embargo, los templarios acaban obteniéndolo tras un cruento combate y planean usarlo para clonar Isus, los famosos precursores. En última instancia, volvemos a ver a Juno, quien está dominando la situación desde las sombras informáticas. Desde que escapó tras el final de Assassin's Creed 3. Esto se ve roto con la continuación del presente planteado desde Assassin's Creed Origins, ya que parece que hubo una especie de reinicio argumental sobre el presente en cierto modo, ya que desde entonces volvemos a no saber nada ni de Juno, ni de Sean, ni de Rebecca, ni de nada que vimos anteriormente. Ni siquiera de la investigación sobre su radio de gen. Así que esperemos sepamos más sobre esto en futuras entregas de la saga. Muchas gracias por disfrutar de este vídeo, por verlo y espero haber sido útil. Soy Sarel y bienvenidos a mi canal.